Del palacete formaba parte una hacienda equipada con la tecnología más moderna, encargada de suministrar alimentos a Hitler y a su corte. En ocasiones Hitler comentaba: en esta hacienda las vacas viven mejor que los humanos. Y proseguía el chiste. Aquí lo que le apetece a uno es ser una vaca, ¿no le parece? En el otoño de 1935, Hitler recibe por primera vez como jefe de Estado y oficialmente a los magnates de la industria y de la banca de Alemania. En la Cancillería del Reich se espera la llegada de los huéspedes. El lujo de la recepción ha de superar las embriagadoras fiestas del emperador. Las habitaciones de Hitler están decoradas con oro, bronce y tapices de un valor fabuloso. En una de aquellas salas, brillantemente iluminadas y adornadas de manera festiva, hace su entrada una señora de pelo gris, ataviada con un caro vestido de noche. De su cuello arrugado cuelgan unos venerables brillantes. Se trata de la esposa de Hjalmar Schacht, el presidente del Banco del Reich y ministro de Economía del Reich. En esta primera gran recepción de industriales y banqueros le corresponderá actuar como señora de la casa, porque su marido es el protagonista principal del banquete. Schacht es la persona que ha ideado este encuentro con Hitler, gracias al cual ha de ponerse de manifiesto la coincidencia de intereses entre el capital y el régimen del Führer. Hitler se pasea acompañado de su ayuda de cámara, Linge, por las salas perfumadas con el aroma de las flores cultivadas en invernaderos, a la espera de los huéspedes y vestido con un traje de etiqueta. El antiguo cabo está nervioso, no está seguro de que vaya a poder desenvolverse de la manera que corresponde en tan elegante sociedad. Camina entre las mesas preparadas para los huéspedes y aquí y allá coloca un cubierto en su sitio. Justo antes de la llegada de los invitados, ha vuelto a ensayar delante del espejo la expresión del rostro con la que piensa presentarse ante los distinguidos caballeros. Los huéspedes llegan en sus automóviles. Sirvientes ataviados con libreas azules y con galones dorados les ayudan a descender de las lujosas limusinas. Doncellas con vestidos de seda marrón, adornadas con delantales y tocas de encaje, se encargan de los abrigos de los huéspedes. Junkfer, el maestro de ceremonias, portando su espada y sujetando el sombrero de 3 picos bajo el brazo, golpea con su bastón 3 veces el suelo y, respondiendo a la señal de Meissner, el jefe de la Cancillería Presidencial, anuncia el nombre de los huéspedes a medida que estos van llegando. Hitler saluda a todos los invitados con una profunda reverencia. A continuación pronuncia un discurso ante ellos. En él alude a la promesa expresada antes de su toma del poder, según la cual el capital no tenía nada que temer. Hoy en día se puede constatar, explica, que el Estado se ha convertido en el más importante cliente de la industria y que se preocupa por la buena marcha de esta. Para mí el rearme ha pasado a ser la máxima prioridad. Yo daré a Alemania un poderío que no tendrá igual en todo el mundo. Cánones, en eso consiste mi política exterior. Los industriales, los banqueros, los miembros del gobierno y los Reichsleiter aplauden a Hitler al finalizar su discurso. A continuación, da comienzo el festín. Alrededor de las mesas se sientan los grandes capitalistas como Krupp, Röchling, Kirdorf, Vogler, Poensgen, Stines, Schroeder y Vermenges. Hitler está sentado junto al rey de los cánones, Krupp von Bohlen und Albach. Linge, que ha tomado posición detrás de la silla de Hitler, oye como Krupp le susurra al Führer. Me he enterado por Schacht de que actualmente hay dificultades con las divisas extranjeras. Esto podría afectar a las importaciones de acero sueco. Hitler respondió muy seguro de sí mismo. Tenga usted la seguridad, apreciado consejero, de que para remediarlo hallaremos divisas aunque tenga que sacarlas de debajo de las piedras. Además, pronto tendremos de dónde sacar hierro y carbón. Usted sabe a lo que me refiero. Piense usted en esa raza que ocupa el espacio que se extiende más allá de nuestra patria, hacia el este. Son seres humanos de segunda clase. Hay que quitarles a esos individuos ese inmenso espacio y asumir la explotación adecuada del mismo. Krupp asiente y explica por su parte la teoría según la cual a Alemania le asiste un derecho histórico para tener posesiones coloniales en el este. La fiesta concluye a altas horas de la noche. Hitler se retira de buen humor a sus estancias privadas. En la despensa, los sirvientes y los ordenanzas apuran los restos del vino. En los primeros días de noviembre de 1935, Hitler, y Goebbels examinan unas maquetas de barcos de guerra expuestas en el salón de congresos de la Cancillería del Reich, contiguo a los aposentos de Hitler. Estas maquetas le habían sido enviadas a Hitler por el alto mando de la Marina de Guerra alemana como parte del proyecto de construcciones que este cuerpo había iniciado después de la firma del Tratado Naval con Inglaterra.
El tratado naval entre Alemania e Inglaterra, que Ribbentrop había firmado el 18 de junio de 1935 en Londres, despertaba el entusiasmo de Hitler, que declaraba que dicho acuerdo con Inglaterra representaba su primer gran éxito en política exterior. Según la opinión del Führer, el tratado naval anglo-germano significaba, en primer lugar, que los ingleses aceptaban de manera oficial el rearme alemán, contra lo establecido en Versalles. Y, en segundo lugar, que cuestiones como el desarme y los acuerdos de seguridad mutua habían dejado de tener importancia. En el transcurso de la visita a las maquetas de barcos de guerra, Hitler declaró: "Los enganaremos y construiremos una flota que se corresponda con nuestras necesidades". Cuando Ribbentrop partió para Londres le dije: "A los párrafos no nos han de importar. Los gobernantes de la República de Weimar eran tan estúpidos como para respetar cada uno de los pactos. Ya hallaremos la manera de disimular los tonelajes que nos hacen falta". Hitler, Hess y Goebbels abandonaron el salón de congresos acompañados de Bruckner, el ayudante, y Linge, el ayuda de cámara. Todos se dirigieron al salón de fumadores, donde, junto a la chimenea, ya habían tomado asiento Baur, el piloto de Hitler, y Hoffmann, su fotógrafo. Al entrar, Hitler anunció dándose mucha importancia: "Ribbentrop ha demostrado ser un diplomático de primera clase. Yo ya lo había advertido con ocasión de nuestro primer encuentro. Pero Hindenburg no lo quería", objetó Goebbels. Hitler toma asiento y dice, imitando la voz grave del difunto Hindenburg: "Mi canciller, me he enterado de que tiene usted un joven al que quiere convertir en ministro de Exteriores. No quiero verlo en ese cargo". Todos a su alrededor ríen de manera estruendosa. Hitler, que mientras Hindenburg vivía, había simulado ante el pueblo alemán mantener con este una relación filial, se dirige a Goebbels y prosigue con tono burlesco: "Doctor, ¿se acuerda usted de la historia con la bandera de la Cruz Gamada?". Y otra vez imitando la voz grave de Hindenburg: "Se dice que sobre el ministerio de Goebbels ondea una nueva bandera. Eso no me gusta. El ambiente es relajado". Goebbels cuenta un chiste tras otro. Este individuo insignificante, además de cojo, se ha vuelto a pelear con su mujer, en esta ocasión por culpa de una bella actriz. Por esta razón pasa las noches fuera de su domicilio. 80 Goebbels cuenta ahora la última anécdota sobre Göring, cuyo amor por los uniformes de fantasía y por las medallas es tan desmedido, que se ha puesto una condecoración en el pijama. El chisme divierte mucho a Hitler. En broma encarga a Hoffmann confeccionar una condecoración de papel de plata y oro y hacer entrega de la misma de Göring junto con un diploma redactado en un tono grandilocuente. Hoffmann se parte de risa. Este personaje contrahecho, que ha conseguido hacerse con el monopolio de todas las fotografías que se toman de Hitler y que gana inmensas sumas gracias a los contratos estatales, acaba borracho todas las noches. Hitler, que no deja de ser el jefe del Estado nacionalsocialista, no halla nada censurable en este comportamiento y suele preguntar antes de recibir a Hoffmann: "¿En qué estado se encuentra?". En esta ocasión, el Führer advierte al fotógrafo de la corte, envuelto en una nube de aguardiente, que no se acerque demasiado a la chimenea, pues de lo contrario podría acabar volando por los aires. Hoffmann comienza a recitar versos satíricos sobre las detenciones masivas de personas inocentes realizadas por el Tercer Reich, mientras se retuerce de risa. Algunos de aquellos versos tratan de 10 hermanos que acaban uno tras otro en un campo de concentración. La gracia estaba en que cometían faltas tan comunes como interpretar una sonata de Mendelssohn o leer poemas de Heinrich Heine. Cuando Hoffmann recita, casi sin aliento: "A el cuarto se río de ley, y más de 3 no hay c", los reunidos lanzan alaridos de júbilo y Hitler se golpea con entusiasmo los muslos. Con un tono lleno de soberbia, el dictador declama: "Los ingleses se creen que estoy recluido en la Cancillería del Reich como un feroz bulldog al que no conviene provocar. Menos mal que no pueden vernos en este momento. Hoy la Cancillería del Reich debería llamarse la Taberna del Alegre Canciller". El 9 de noviembre de 1923 Hitler había organizado un golpe de Estado en la ciudad de Múnich. Con un puñado de nacionalsocialistas había querido tomar el poder en Baviera para extenderlo desde allí al resto de Alemania. La víspera, el 8 de noviembre, los implicados se habían reunido en la cervecería municipal de Múnich. Hitler, que amaba las apariciones teatrales, se presentó en la sala de la cervecería empuñando una pistola, disparó al aire y declaró que la revolución había comenzado. Al día siguiente, el 9 de noviembre, los nacionalsocialistas de Múnich liderados por Hitler intentaron ocupar los edificios gubernamentales.
Pero los golpistas fueron dispersados por las tropas gubernamentales frente a la Feldherrnhalle, un monumento que se levanta junto a la Odeonsplatz. En el curso de los acontecimientos perdieron la vida 15 nacionalsocialistas. Cuando Hitler tomó el poder, el aniversario del golpe de Múnich comenzó a celebrarse todos los años. El 8 de noviembre de 1935 Hitler se desplazó desde Berlín a Múnich para la conmemoración del intento de golpe de Estado. Como de costumbre, se instaló en su residencia de la Prinzenregentenplatz, 16. Era el lugar donde el Führer había vivido hasta que llegó al poder. Con el automóvil detenido delante de la casa, Hitler descendió vestido de civil y con un sombrero de terciopelo que le cubría buena parte de la cara. De una caja fijada al cuadro de mandos extrajo una fusta para perros que por aquellos años siempre llevaba consigo. Delante de la casa se había reunido una multitud de personas. Una figura afligida, aparentemente una mujer obrera, se precipitó desde la primera fila y quiso acercarse a Hitler. Los guardias personales de Hitler, las tropas de las SS, que entretanto habían descendido de los coches, la empujaron hacia atrás. Pero la mujer logró exclamar: «Führer, tenga piedad. Mi marido ya lleva 2 años encerrado en un campo de concentración sin haber hecho nada malo». Hitler, que había oído los gritos de la mujer, aceleró sus pasos y desapareció en la entrada del edificio. Mientras subía la escalera, manoteó con su fusta y espetó a sus guardias: «No quiero que me vuelva a suceder algo así. De lo contrario, serán ustedes los que acabarán en un campo de concentración». En la vivienda, Hitler fue saludado por su ama de llaves muniquesa, la señora Winter. El lugar en cuestión tiene su misterio. De las 15 habitaciones, hay una que siempre está cerrada desde 1932, y cuyos muebles acolchados están cubiertos de una gruesa capa de polvo. En la habitación flota un olor a moho. Antes de 1932 había vivido aquí Nicky, la sobrina de Hitler, que también había sido su amante. La relación entre el tío y la sobrina concluyó con el suicidio de la muchacha. Años después de la muerte de Nicky, antes de conocer a Eva Braun, Hitler abría la habitación el día del aniversario de su muerte con una llave que llevaba consigo y permanecía en ella durante varias horas. Las razones que llevaron a Nicky a quitarse la vida se han guardado en secreto. Para ocultar el suicidio, el Estado Mayor de Hitler hizo difundir el rumor de que a la sobrina se le había disparado la pistola de este mientras la limpiaba. La tarde del 8 de noviembre Hitler acudió a la cervecería vestido con la camisa parda del partido y con la medalla de la Orden de la Sangre en el pecho. Allí se habían reunido los antiguos implicados en el golpe de Estado. La medalla de la Orden de la Sangre había sido creada después de la toma de poder de Hitler. Esta condecoración se concedía a los que habían participado en el golpe de Estado. A la entrada de la cervecería, Hitler fue saludado, en nombre de todos los presentes, por Christian Weber, uno de los viejos combatientes. Este nacionalsocialista, odiado en toda la ciudad de Múnich, era por entonces consejero de Estado en Baviera. Poseía caballos, cuadras e hipódromos, así como empresas de autobuses y gasolineras. Los reunidos dispensaron a Hitler una recepción tumultuosa. Todos levantaron sus jarras de cerveza en memoria de los golpistas caídos, siguiendo los tradicionales usos alemanes. Hitler pronunció un discurso. Rodeado de los viejos miembros del partido no se imponía límite alguno. Vociferando golpeaba la mesa con el puño. Con la cara desencajada, sacudía de manera brusca la cabeza de un lado a otro mientras los mechones le caían profusamente sobre la frente. Su perorata sonaba como en aquellos tiempos en los que no era más que un baladrón y un aventurero político. La arenga respondió exactamente al gusto de los asistentes. Se trataba de individuos con un pasado tenebroso que, tan pronto como adquirieron poder y riqueza, se arrojaron a una vida desenfrenada y licenciosa. Cuando Hitler rememora a los golpistas muertos en noviembre de 1923, declara en un tono místico que ha logrado tomar el poder gracias a los sacrificios de sangre que habían sido ofrecidos en el altar de la lucha del pueblo. Habla del renacimiento del militarismo alemán, de la pureza de la raza alemana, de los campesinos, que crean bienestar y son los que perpetúan la sangre alemana, de su propia decisión de erradicar las ideas democráticas. También habla de los comunistas, a los que ha encerrado en las cárceles y en los campos de concentración. Hitler concluye sus palabras exclamando a él. De manera histérica y a continuación abandona la compañía de los viejos combatientes, condecorados todos ellos con sus respectivas medallas de la Orden de la Sangre. Sobre su cara enrojecida caen las gotas de sudor. Está completamente ronco y apenas es capaz de articular sonido alguno.
Con las manos temblorosas se arregla el cinturón, que se le había corrido. Su camisa parda se le ha pegado a la espalda. Linge le ayuda a colocarse su abrigo de cuero y le acompaña hasta el coche. En el vehículo, previamente caldeado por la calefacción, le cubren las piernas con una manta, le cierran el abrigo hasta la barbilla y le levantan el cuello del mismo. Con la mayor celeridad lo conducen a su residencia. Una vez allí, el personal rescata a un Hitler completamente agotado de su estado de trance con la ayuda de vanos y tranquilizantes. Al día siguiente, 9 de noviembre, culmina la celebración del mito del Partido Nacionalsocialista, creado 12 años atrás en los sótanos de la cervecería de Múnich. Aquellos veteranos que habían participado en el golpe de Hitler desfilaron por las calles de Múnich, bajo las banderas con la cruz gamada y acompañados por el seco redoblar de los tambores y las explosiones pirotécnicas. Encabezaban la marcha el Gauleiter de Franconia, Julius Streicher, un sujeto con diversas condenas por estupro. 87. La primera fila la formaban Hitler, Göring, Rosenberg y Himmler, vestidos con sus camisas pardas y luciendo la condecoración de la Orden de la Sangre. Solo faltaba el viejo combatiente Rom. Su lugar entre los golpistas lo ocupaba ahora Blomberg, el ministro de la guerra. Aquel año, los ataúdes de los 15 golpistas fallecidos se trasladaron sobre armones de artillería desde el cementerio hasta la Ehrenalle, un edificio que había sido construido por orden de Hitler en la Königsplatz. La ciudad de Múnich estaba engalanada con banderas rojas y pardas, que querían simbolizar la sangre derramada. Estas banderas habían sido adornadas con 3 runas de oro ofrecidas a Wotan, una deidad de los antiguos germanos. Las llamas que se elevaban desde los numerosos pebeteros, llenos de aceite y puestos sobre conos, pretendían imitar los sacrificios realizados por los sacerdotes germanos, gracias a los cuales y según la tradición de las sagas nórdicas, los héroes ascendían al Valhalla, la Arcadia de los antiguos germanos. De esta manera, el Partido Nacionalsocialista hizo renacer los mitos de un culto desaparecido miles de años atrás. Todo ello en la muy católica ciudad de Múnich. Capítulo marzo de 1936, octubre de 1937. A finales de febrero de 1936 Hitler mantuvo en la Cancillería del Reich diversas entrevistas con Goebbels, Göring, Blomberg el ministro de la guerra. Y Neurath, el ministro de Exteriores, este último fue reemplazado en 1938 por Ribbentrop. En estos encuentros se deliberó sobre la remilitarización de la región de Renania. Blomberg indicó que la remilitarización representaba una empresa arriesgada. Alemania no disponía por aquel entonces de tropas suficientes para el caso de que las potencias occidentales optasen por una respuesta armada. Un memorándum del Estado Mayor General alemán que presentó Blomberg contenía las siguientes consideraciones. El estatus de Renania que fijaba el Pacto de Locarno 90 representa, desde el punto de vista francés, una condición necesaria para la seguridad de Francia. Además, un territorio neutral en el margen izquierdo del Rin constituye, desde los tiempos de Richelieu, un elemento importante de la política francesa, que aspira a una posición hegemónica en la Europa central. La remilitarización de Renania representaría por lo tanto un golpe contra los 2 pilares de la política exterior francesa. El logro de una situación de seguridad, un objetivo que se había reforzado aún más después de la Primera Guerra Mundial. Y la aspiración a la hegemonía militar en la Europa central. El Estado Mayor General alemán estimaba como negativa para su país la relación de fuerzas entre Alemania, por una parte, y las potencias occidentales, los aliados del Pacto de Locarno, por otra. Tenía el convencimiento de que el ejército francés por sí solo ya era evidentemente superior a las fuerzas militares de las que disponía en ese momento Alemania. Neurath, el ministro de Exteriores, por el contrario, subrayaba que la coyuntura exterior era favorable a la remilitarización de Renania, y afirmó: ahora o nunca. Enfurecido ante la postura de Blomberg y del Estado Mayor General, el ministro vociferó: ¿qué situación más antinatural c? En un Estado nacionalsocialista el ejército debería ponerse al lado de los que están dispuestos a luchar. A la hora de decidir la remilitarización de Renania, se partió de las siguientes premisas. 1. A Francia no iba a tomar ninguna medida decisiva si no podía asegurarse el apoyo de Inglaterra. 2. A Inglaterra no se embarcaría en un conflicto militar con Alemania, porque la cuestión de Renania afectaba sobre todo a los intereses franceses. 3. A Inglaterra apoyaría incluso una solución pacífica de la cuestión de Renania, porque un conflicto con Alemania obligaría a Francia a activar el Tratado de Ayuda Mutua franco-soviético pactado por el gobierno del Frente Popular francés en 1935.
93 Ello, sin embargo, abriría a la Rusia soviética todas las puertas para intervenir en el escenario europeo, lo que iba en contra de la política seguida por el gabinete inglés. Goebbels exclamó con patetismo. Mein Führer, nosotros somos un pueblo joven, la hora de los franceses ha quedado atrás y los ingleses se han hecho viejos. El derecho de la juventud nos asiste, es el derecho del más fuerte, el único derecho que vale. La remilitarización de Renania se inició el 7 de marzo de 1936, un domingo, a primera hora de la mañana. El Estado Mayor General hizo entrega a Hitler de una muestra de las reacciones de los agregados militares ante los acontecimientos. Se basaba en las conversaciones oficiales mantenidas por el jefe de sección en el Estado Mayor General, el antiguo agregado militar Rabe von Pappenheim. De las notas tomadas en las conversaciones mantenidas el 7 de marzo, se deducía que el agregado militar francés, el general Renondeau, al igual que el embajador, Franco Sponset, partidario de una política de compromisos frente a la Alemania nazi, estaban ambos sumamente irritados por la decisión alemana. La entrevista entre Renondeau y Pappenheim adquirió formas casi dramáticas. A la pregunta de Pappenheim de cómo juzgaba él la situación creada, Renondeau respondió que en aquellas circunstancias de máxima tensión dejaban de tener importancia los juicios de los embajadores y de los agregados militares. Ahora era el turno de palabra de los gobiernos. A la pregunta siguiente, ¿cómo reaccionaría, en su opinión, el gobierno francés a la situación creada o qué haría él en el lugar del jefe de gobierno francés? Renondeau respondió poniéndose de pie y empleando un tono enfático típicamente francés. Yo, mi querido amigo, les declararía la guerra. El agregado militar inglés, el coronel O'Black, inició la conversación con un comentario sarcástico. Dirigiéndose a Pappenheim, afirmó que agradecía al gobierno alemán el agradable domingo que le había deparado con su acción en Renania. 95 O'Black reaccionó a los acontecimientos de una manera mucho más relajada. Especialmente destacable resultó su declaración según la cual había que hacer todo lo posible para evitar acciones precipitadas e irreflexivas que luego no podrían ser corregidas. De estas palabras pudo deducirse que en su embajada se estaba considerando la posibilidad de una mediación inglesa. El agregado militar americano, el mayor Truman, y su ayudante, el mayor Crockett, que habían mostrado siempre una gran comprensión por la política interior, exterior y sobre todo militar de la Alemania de Hitler, expresaron su aprobación de las medidas tomadas en Renania y felicitaron a Pappenheim por ellas. Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por las posibles respuestas de las otras potencias. Según ellos, los estados firmantes del Pacto de Locarno no consentirían que Alemania rompiera de forma unilateral los compromisos que había adquirido, por una cuestión de principio y sin entrar a considerar las implicaciones político-militares de la decisión germana. Al igual que el agregado militar inglés, también Truman declaraba que para rebajar la tensión era necesaria la intervención de un mediador externo. Pappenheim tuvo la impresión de que, en el asunto de la mediación, Truman transmitía la opinión de Dodd, el embajador americano en Berlín. De las palabras de Truman cabía inferir que la remilitarización de Renania era un asunto que no preocupaba excesivamente al embajador americano. Tan solo le chocaba a que aquel acto de fuerza de los alemanes contraviniera el principio del carácter inviolable de los pactos. Los agregados militares de los países más pequeños, que aún consideraban a Francia como una potencia vencedora, con uno de los ejércitos más poderosos, mantenían la opinión de que aquella nación no podía aceptar ni aceptaría sin luchar la ocupación de Renania. El agregado belga, el general Schmidt, se mostró muy irritado. Declaró con mucho énfasis que las potencias occidentales no iban a tolerar que Alemania rompiera de manera unilateral el Pacto de Locarno. De manera especial destacó que la remilitarización de Renania era contraria a los intereses vitales belgas. Schmidt concluyó la entrevista con Pappenheim con amenazas apenas disimuladas. Al atardecer del 7 de marzo había concluido la remilitarización de Renania con el empleo de una fuerza militar ridículamente modesta. Desde el punto de vista militar el conjunto de la operación no fue más que una fanfarronada. A la frontera occidental, a Kisland, Treveris, Saarbrücken, solo se enviaron 3 batallones. Seguidamente, como parte de las fuerzas de ocupación, varias unidades de policía destacadas en el margen izquierdo del Rin se pusieron a las órdenes de dichos batallones. Unos días antes, y siguiendo instrucciones de Hitler, unos soldados de civil, originarios de Renania, habían sido enviados allí de vacaciones. Cada uno de estos soldados llevaba en su maleta el uniforme y el arma personal.
Tenían la misión de desfilar el 7 de marzo por las ciudades y los pueblos, para enfrentar a los franceses con el hecho consumado de que a las tropas alemanas habían ocupado un país enemigo. Al mismo tiempo, Goebbels anunciaba por la radio al pueblo alemán y al resto del mundo. Las tropas alemanas están cruzando los puentes del Rin en interminables columnas. Las escuadrillas de aviones, en sucesión inacabable, oscurecen los cielos. Hitler y Göring escucharon el discurso de Goebbels a través de un receptor de la marca Siemens en el salón de música. Hitler dio unas palmadas en el hombro a Göring y le dijo: Göring, lo cierto es que nos gusta la aventura. Inglaterra asumió el papel de mediadora. El Estado Mayor General alemán informó a Hitler de que el agregado militar, Oblak, exigía de Alemania un gesto conciliador para que, de esta manera, Francia pudiera aguardar la cara ante el resto del mundo. También el agregado militar americano, Truman, recomendó un gesto de esta índole con una insistencia impropia de él. El informe del Estado Mayor General concluía que de las entrevistas mantenidas con Truman podía deducirse que su embajador, quizás incluso el Estado Mayor General norteamericano, le había encargado la misión de apoyar el papel mediador de Inglaterra, haciendo uso de sus contactos militares. Hitler no hizo concesión alguna, aunque proporcionó a las potencias occidentales lo que él llama unos tranquilizantes. En un discurso pronunciado ante el Reichstag presentó a Francia y Bélgica la oferta hipócrita de cerrar con Alemania un pacto de no agresión de 25 años de vigencia. La patrana de Renania resultó ser todo un éxito. Cuando la remilitarización hubo culminado, Hitler viajó a Renania para mostrarse ante el pueblo como un sencillo ciudadano, vistiendo un desgastado abrigo de cuero. A continuación se desplazó a Múnich para encontrarse con su amante, Eva Braun. Eva Braun era la hija de un maestro de escuela. Antes de conocer a Hitler, había trabajado en el taller fotográfico de Hoffmann. Después de que la sobrina de Hitler, Nicky, se suicidara de manera tan misteriosa, Hoffmann presentó a Eva Braun a Hitler. Eva Braun, que entonces contaba 20 años de edad, se convirtió en su amante. Este ordenó construirle una mansión en la Wasserburger Straße, no lejos de su propia residencia muniquesa, 98, aunque raramente la visitaba allí, pues prefería recibirla en su casa de la Prinzregentenplatz, para que así el pueblo alemán no se enterara de su relación. Llegado a Múnich, Hitler hizo llamar a Eva Braun. Mientras ésta acudía a la cita, conversó en dialecto bávaro con su ama de llaves, Annie Winter, la cual le contó los chismes más recientes de la ciudad. Hitler se deleitaba escuchándola. Esta persona taimada tenía una gran influencia sobre el dictador y ejercía un importante papel en el reparto de los cargos estatales de Baviera. Mediaba entre Hitler y los amigos que codiciaban puestos, títulos y distinciones. Annie Winter protegía sobre todo a los elementos criminales de su círculo de compañeros del partido. Eva Braun llega con una pequeña maleta. Es una persona de aspecto deportivo. Figura esbelta, buen color de cara. Viste con gusto. Sube con agilidad las escaleras. Linge le abre la puerta. Cuando Hitler oye la voz de su amante se dirige apresuradamente a su encuentro. Hace una broma sobre el nuevo sombrerito de Eva Braun. Hitler la lleva a su despacho, donde se ha servido chocolate caliente y té, cognac, bombones, fruta y champán. Durante horas, los dos caminaban por la habitación, cogidos de la mano. A continuación Hitler lee la prensa vespertina, mientras Eva se acomoda junto a la chimenea y come golosinas, picando un poco de aquí y de allá. De esta manera suelen pasar el tiempo cuando están juntos. Pasada la medianoche, Hitler se retira a su dormitorio, donde, como de costumbre, Linge ha preparado un poco de fruta, té y estimulantes, recetados por su nuevo médico personal, el Dr. Morey. Eva, por su parte, se dirige a la habitación dispuesta para ella o bien Linge la acompaña a su domicilio. Morey es un charlatán con bata blanca, que suministra preparados de hormonas a los personajes de la vida disipada de la Kurfürstendamm. Hoffmann, con quien había entablado amistad desde el día que Morey lo trató de una enfermedad venérea, lo había recomendado a Hitler, quien no tardó en concederle el título de profesor y le honró con la insignia de oro del partido por sus méritos destacados en la investigación de las hormonas sexuales. Morey proporcionaba a Hitler inyecciones estimulantes y este llegó a considerarlo su salvador, sobre todo durante los años de la guerra, cuando ya no podía vivir un solo día sin aquellas inyecciones. La relación que Hitler mantenía con Eva Braun era a todas luces anormal. En el Berghof era habitual ver a la muchacha con ojos llorosos y expresión torturada.
Por las noches se retiraba a una hora temprana, mientras Hitler acostumbraba mantener conversaciones de poco alcance con sus colaboradores más estrechos hasta altas horas de la madrugada. La camarera se la encontraba muchas veces deshecha en lágrimas. Y cuando Hitler se ausentaba, ella, literalmente, regresaba a la vida, se comportaba con soltura y alegría, incluso bailaba. En el entorno de Hitler se decía que Eva Braun vivía presa en una jaula de oro y que estaba condenada a una vida de renuncia en tanto que compañera de cama de Hitler. En mayo de 1937, Hitler se desplazó a Múnich para visitar una feria agrícola. Durante la jornada se le acercó el capitán Albrecht, oficial de enlace con la Marina de Guerra, para transmitirle un intieme. Hitler interrumpió el acto y volvió a su residencia de la Prinzregentenplatz. Una vez allí, desapareció con Albrecht en su estudio. Ambos esperaban la llegada del comandante en jefe de la Marina de Guerra, el almirante Raeder. Hitler estaba muy nervioso. La aviación de la República Española había atacado el acorazado de bolsillo de Deutschland, que operaba en aguas españolas proporcionando apoyo a Franco. Hitler decidió vengarse. Después de una conversación con Raeder, de una media hora de duración, la guardia personal de Hitler recibió la orden de preparar el vuelo de regreso a Berlín. Aquel cálido atardecer de mayo 3 limusinas llevaron a Hitler desde el aeródromo de Tempelhof a la Cancillería del Reich. Hitler no entró en el edificio por la entrada principal, como era su costumbre, sino pasando por el parque junto a la Göringstraße. Su vuelta de Berlín había de permanecer en secreto. Von Blomberg, Göring y Raeder, que también había volado a Berlín, y algo más tarde también von Neurath, todos entraron por el jardín de invierno. Allí celebraron una reunión. Hitler maldice con furia al comandante del Deutschland y le reprocha su falta de energía, porque, a pesar de disponer de una defensa antiaérea de primera, no ha logrado derribar un solo avión enemigo. Antes de acabar la reunión se despachan mensajes radiotelegráficos cifrados a los barcos de guerra que navegan en el Mediterráneo. Estos buques llevaron la muerte a la población de Almería, la ciudad portuaria española. 105 Hitler pide al INGE que extienda un gran mapa de la península ibérica sobre la mesa del jardín de invierno. Este mapa suele estar extendido en su despacho y Hitler sigue sobre el mismo el curso de la Guerra Civil Española. Hitler, convencido de ser todo un caudillo militar, explica a Blomberg, Göring y Raeder los pasos que según él son necesarios para culminar el cerco de Madrid. Hitler critica y censura a Franco. Es un completo inútil desde el punto de vista militar. Un sargento común y corriente, nada más. ¿Para qué le he enviado yo a Faupel? ¿Dónde tiene este sus 5 sentidos? Ha sido completamente incapaz de imponerse a Franco. Hitler había enviado a Faupel a Burgos en el otoño de 1936, pretendidamente como su embajador, pero en realidad como asesor militar en el Estado Mayor de Franco. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el veterano general había trabajado como instructor en Perú, donde había acumulado experiencia en situaciones de guerra civil. La intervención de Hitler en la Guerra Civil Española se remontaba a julio de 1936, mientras asistía a los festivales Wagner de Bayreuth. Las antiguas sagas germánicas, protagonistas de las obras de Richard Wagner, se adecuaban a la perversa idea de Hitler acerca de la pureza de la raza aria. Esa era la razón por la que también mantenía relaciones cordiales con los parientes del músico. Winifred, la nuera de Wagner, llamaba a Hitler Wolf, lobo. Eso a él le gustaba mucho. Las comparaciones con animales sedientos de sangre le impresionaban. Durante una de las últimas jornadas del festival, Hitler recibió en secreto al conde Welkzeck, el embajador alemán en España, que lo visitaba en compañía de representantes de la falange española. A continuación, la aviación alemana, la Lufthansa, comenzó a bombardear las ciudades de la República Española y a transportar las unidades marroquíes de Franco hacia España. Mientras esto sucedía, Hitler, admirador entusiasta de Wagner, disfrutaba escuchando la Valquiria, en compañía de un selecto grupo de europeos y americanos, que también asistían al Festival de Bayreuth. Pero Franco no logró derrotar al ejército de la República Española, ni siquiera con la ayuda de las tropas procedentes de Marruecos. Sus fuerzas no fueron suficientes para conquistar Madrid, aunque pudo ocupar los suburbios de la capital. En una reunión mantenida en la Cancillería del Reich en julio de 1937, se adoptó la decisión de incrementar la ayuda militar a Franco. Se pusieron a su disposición numerosas unidades de aviones y carros de combate.
La Luftwaffe operaba en los cielos de España con el nombre de Legión Cóndor y al mando del general de aviación Hugo Sperle, quien más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, fue ascendido a mariscal de campo. Además del apoyo que prestaron la Luftwaffe y las unidades motorizadas, Alemania suministró a Franco de manera regular armas, municiones y otro material bélico. Las armas eran despachadas en barcos civiles en un muelle apartado del puerto de Hamburgo y cuyo acceso estaba vigilado por la policía. De esta manera se camuflaban los suministros. Los buques navegaban hasta las costas españolas escoltados por navíos de guerra alemanes que se mantenían a cierta distancia. Para organizar la ayuda militar y técnica prestada a Franco y para coordinar las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas que operaban en España, se creó en el alto mando de la Wehrmacht alemana un Estado Mayor Especial AU. Su jefe era el general Heinecke. Heinecke daba cuenta personalmente a Hitler del desarrollo de la contienda española y de las experiencias que las tropas alemanas iban acumulando en su lucha contra la República. Durante la presentación de los informes, Hitler insistía en intensificar al máximo la lucha contra el gobierno legítimo. Hitler prometía proporcionarle a Franco toda la ayuda necesaria para que pudiera ocupar el conjunto del territorio español lo antes posible. Transcurrió el verano de 1937. Alemania impulsaba de manera febril su rearme. Para el otoño de aquel año se habían programado maniobras de todas las ramas de la Wehrmacht, dotada ahora con nuevo armamento. En el curso de aquellas iban a probarse por primera vez y a gran escala los efectivos y las unidades que estaban prohibidas en virtud del Tratado de Versalles. Artillería pesada, blindados, cánones antitanques, unidades motorizadas, aviación y artillería antiaérea. A el frente, al este. Con este lema se realizaron aquel año las maniobras de otoño en Mecklemburgo y Pomerania. La finalidad era simular el enfrentamiento de dos contendientes en el área del Báltico. Esta eventualidad desempeñaba un papel esencial en el plan elaborado por el alto mando alemán para un escenario de guerra en el este. Era evidente que se consideraba a la Rusia soviética como un futuro adversario. Aquellos ejercicios pretendían demostrar la potencia militar de Alemania, recobrada después de la ruptura del Tratado de Versalles. Con la presencia de Mussolini en aquella exhibición se quería destacar de manera especial la importancia militar del eje Berlín-Roma, pactado un año atrás. El carácter hostil de las maniobras, tanto en términos políticos como militares, era tan evidente que Inglaterra no pudo minimizarlo. A pesar de ello y poco antes del comienzo de las maniobras, el mayor Aid, el adjunto del agregado militar inglés en Berlín, comunicó al Estado Mayor General alemán que el jefe del Estado Mayor General británico había expresado su interés por ser invitado a las prácticas militares de otoño. El deseo del jefe del Estado Mayor General británico fue cumplido y este recibió una invitación para asistir a los ejercicios de la Wehrmacht alemana. Ello dio lugar a una situación hilarante. En septiembre de 1937 se encontraron sobre un campo de maniobras militares alemán, uno junto al otro, Hitler, Mussolini y el representante autorizado del Estado Mayor General británico, el mariscal de campo Montgomery Massingbert. Hitler y Mussolini se mostraron radiantes y adoptaron una actitud triunfal. También Montgomery Massingbert parecía satisfecho, probablemente porque todos tenían puesta la mirada en el este, hecho que dejaba a salvo los intereses británicos. En el entorno de Hitler se constataba con agrado que la asistencia a las maniobras de un representante del Estado Mayor General británico en calidad de huésped de Hitler era una prueba irrefutable de que Inglaterra no solo aceptaba sino que incluso veía con buenos ojos el rearme de la Wehrmacht alemana. Con ello, Inglaterra le prestó un pésimo servicio al resto del mundo. Capítulo 4 Noviembre de 1937, febrero de 1939 Hitler pasó en su palacete del Berghof el mes de noviembre de 1937. Allí, Eva Braun había reunido a sus amigas, mujeres que se comportaban de manera despreocupada, en ocasiones frívola, como era propio de los ambientes bohemios de Múnich. En la mesa conversaban sin tapujos sobre los asuntos más íntimos. Cuando los ordenanzas de las SS les llevaban refrescos a las habitaciones, ellas iban a medio vestir, sin mostrar asomo de vergüenza. Y cuando por las noches se proyectaban las películas, comentaban en voz alta la postura de los actores. ¿A qué tipo más maravillosamente masculino podía oírse en aquellas ocasiones? Sin recato intercambiaban opiniones acerca de los soldados, de excepcional estatura, que componían la guardia personal de Hitler. Las damas disfrutaban sobre todo cuando Ottmann, el fotógrafo de Hitler, soltaba uno de sus chistes cínicos, o cuando Morell, el médico personal de Hitler, contaba los chismes que llegaban a su consulta de la Kurfürstendamm.
En aquellos días, Hitler apenas tomaba nota de esta palabrería de las damas. Lo consideraba algo normal, porque para él las mujeres eran seres superficiales. A Hitler le preocupaba solo un asunto: Austria. Muchos nazis austríacos habían tenido que refugiarse en Baviera, debido a los enfrentamientos que se producían de manera continua entre los seguidores del gobierno de Schuschnigg y los nacionalsocialistas, unos enfrentamientos que eran instigados desde Berlín. Con estos refugiados se formó la llamada Legión Austríaca. Esta unidad recibía instrucción de oficiales y suboficiales austríacos del Leibstandarte Adolf Hitler de las SS, que realizaban con ella maniobras y la entrenaban para la lucha callejera. El Estado Mayor de las SA austriacas, que había sido trasladado a Múnich, infiltraba a estos combatientes en Austria, donde tenían la misión de llevar a cabo actos de sabotaje. Por deseo de Hitler y en honor suyo se celebra en el Berghof un desfile de la Legión Austríaca. Hitler los exhortó a no cejar en su lucha por una Austria nacionalsocialista. Al fin y al cabo, se trataba de su patria y esta acabaría por ser anexionada al Reich de una u otra manera. El 14 de noviembre se esperaba en el Obersalzberg la visita de Halifax, el lord del sello privado del gabinete de Chamberlain. El vizconde de Halifax era la persona designada para iniciar las negociaciones entre Inglaterra y Alemania por la anexión de Austria. Hacia las 3 de la tarde Halifax se presentó en el Berghof. Era un hombre alto y delgado. El dueño de la casa lo esperaba personalmente en la puerta, le estrechó la mano y lo acompañó hasta el guardarropa. Después de quitarse el abrigo y 2 jerseys de lana, parecía aún más delgado. Halifax siguió a Hitler hasta su estudio. Allí se celebró la entrevista en presencia de Neurath y del traductor Schmidt. Más o menos una hora después, Halifax y Hitler volvieron a salir. La expresión de sus caras ponía de manifiesto un entendimiento completo. Hitler se mostró eufórico tras la partida de Halifax. Se frotaba las manos y se golpeaba los muslos, como si acabara de cerrar un buen trato. Durante la cena, las amigas de Eva Braun se burlaron del atuendo de Halifax y de su figura larga y descarnada. Hitler lo defendió. Lo alabó como un político inteligente, que respaldaba por entero las pretensiones de Alemania. Recalco que Halifax le había asegurado que Inglaterra no pondría obstáculos a Alemania en su política respecto a Austria. Más aún, Halifax había declarado que quería establecer con Alemania un pacto paralelo al del eje Berlín-Roma. Dicho pacto, sin embargo, no debía afectar a las relaciones germano-italianas. Hitler exclamó con alegría. Siempre lo había dicho. Los ingleses y yo acabaríamos tirando de la misma cuerda, porque seguían en su política por los mismos principios que yo. Lo primordial es la destrucción del bolchevismo. Después de su encuentro con Halifax, Hitler exclamó ante los legionarios austríacos que desfilaban delante del palacete del Berghof. La hora en que se han de cumplir vuestros deseos está a punto de llegar. Apenas había finalizado el año 1937, cuando los disturbios provocados en Viena por los partidarios de Hitler crearon una situación que favorecía los intereses de este. Sin embargo, el buen humor que había predominado después de la entrevista con Halifax se había esfumado. El gobierno en Viena se resistía de manera pertinaz al Anschluss. Schuschnigg y los monopolistas austríacos se oponían a la anexión porque ésta les arrebataba su independencia económica y obstaculizaba sus propios planes de agresión. Actuaban según el principio de que Austria era el segundo estado alemán y, como tal, tenía que cumplir su propia misión en el sudeste de Europa. Para demostrar la capacidad de supervivencia de una Austria independiente de Alemania, los partidarios de Schuschnigg recordaban que durante la guerra de 1914-1918 Austria había llevado a los pueblos eslavos a luchar por la nación alemana. Escandalizado por el comportamiento del gobierno de Schuschnigg, Hitler convocó a este en el Obersalzberg. El canciller austríaco llegó allí el 11 de febrero de 1938. 115 Hitler lo recibió en su despacho sin ningún tipo de ceremonial. La expresión de su cara era lúgubre, la frente estaba arrugada. Con ello pretendía que Schuschnigg supiera desde un principio que se le avecinaba una tormenta. La entrevista se llevó a cabo sin testigos. Pronto, sin embargo, se pudo oír el tronar de la voz de Hitler en toda la planta. Por Dios. ¿Pero qué se ha creído usted? Yo, un austríaco de nacimiento, he sido designado por la providencia para crear un gran Reich alemán. Y usted se me cruza en el camino. Voy a aplastarlo. Hitler hizo sonar el timbre para llamar al Inge, que estaba prestando su servicio junto a la puerta del despacho.
Cuando este entró, pudo ver a Schuschnigg desplomado y a Hitler resoplando de ira. El Führer, con ojos centelleantes, espetó al Inge. Que se presente el general Keitel. Keitel se hallaba en el palacete desde primera hora de la mañana con motivo de la visita de Schuschnigg. Calzado con botas y con sus espuelas y todo su atuendo militar parecía el dios de la guerra Marte en persona. Keitel era el general más leal a Hitler. Había sustituido a Blomberg, caído en desgracia por la actitud indecisa que mantuvo durante la remilitarización de Renania. A Blomberg lo mencionara Hitler aún en muchas ocasiones. Para mí es una persona demasiado blanda. No lo necesito para mis proyectos futuros. Cuando Hitler hizo llamar a Keitel, este estaba sentado en el jardín de invierno. Keitel se ajustó su sable e, imitando a Hitler, dirigió una mirada inquisitiva al gran espejo para averiguar si su aspecto era lo suficientemente marcial. Luego subió las escaleras hacia el despacho de Hitler, produciendo un gran estrépito con sus armas. Al poco rato, Keitel acompañó a Schuschnigg escaleras abajo. Los soldados de las SS, que andaban por todas partes, percibieron que Schuschnigg ofrecía un aspecto ciertamente lamentable. Se retiró completamente aturdido y saludó con un gesto errático que pretendía dar a entender un saludo nazi, tal como comentaban entre risas los soldados de las SS. En el transcurso de la cena, Hitler explicó cómo había arrastrado por los suelos a Schuschnigg. Cuando entró Keitel, yo le pregunté. ¿Cuántas divisiones hay en la frontera, Keitel? Y luego. ¿Qué dice el servicio de información sobre el ejército del enemigo, Keitel? Y Keitel respondió con desprecio. No vale la pena el comentario, mein Führer. Solo hubo una representación, la del adiós de la guerra Wilhelm Keitel, exclamó Hitler con una risa estruendosa. Hitler volvió a Berlín poco después de la entrevista que mantuvo con Schuschnigg. En la Cancillería del Reich circulaban rumores según los cuales, y por lo que decían los informes de von Papen, el embajador alemán en Austria, Schuschnigg no estaba dispuesto a ceder y había solicitado la ayuda de Inglaterra. La Cancillería del Reich desplegó una actividad febril en aquellos días. Hitler recibió a Anderson, el embajador inglés en Alemania. Además celebró diversas reuniones con Göring, Keitel y Brauchitsch, el comandante en jefe del ejército de tierra. Las llamadas telefónicas a Viena iban y venían. Göring se presentó ante Hitler la tarde del 11 de marzo. Por la noche se recibió una llamada telefónica procedente de Viena. Hitler ordenó pasar la llamada al salón de música, que poseía un mayor aislamiento. Al teléfono se encontraba Seyss-Inquart, el líder de los nazis austríacos. La comunicación se interrumpió antes de que Hitler pudiera decirle una sola palabra. Las llamadas de larga distancia siempre le sacaban de quicio, pero ahora estaba doblemente nervioso. Hitler odiaba el teléfono. Con frecuencia, en su línea se interferían conversaciones ajenas, lo que llegaba a producir situaciones absurdas. Cuando una vez alguien le preguntó quién era y él respondió ateniéndose a la verdad, le respondieron desde el otro lado de la línea. Estás chiflado. En Bayreuth recibió una llamada preguntando por la hora. En otras ocasiones, cuando Hitler hablaba con Eva Braun, se le advertía. En esta línea están prohibidas las conversaciones privadas. Parecía evidente que la centralita de la Cancillería del Reich no estaba a la altura de las circunstancias cuando se recibió la llamada de larga distancia el 11 de marzo. Por razones imposibles de determinar no hubo forma de trasladar la llamada a las habitaciones privadas del Führer. Finalmente, Hitler y Göring tuvieron que acudir a la centralita. Allí Hitler tomó el auricular y después de una larga espera alguien respondió. Pero solo era un mecánico de la compañía telefónica. Hitler perdió definitivamente los nervios y traspasó a Göring el difícil asunto. Göring, que por su corpulencia ocupaba casi todo el espacio de la habitación, logró contactar con Seyss-Inquart. Habló al auricular. Hola, Seyss, ¿qué tal van las cosas por allí? Göring escuchó durante medio minuto y luego, en voz baja, dirigió una pregunta a Hitler, que se hallaba junto al sofá con las rodillas apoyadas en él y jugaba nervioso con un cordón de la cortina. De repente tiró con tal fuerza del cordón que toda la cortina cayó sobre el sofá. Hitler chilló. Sí, que actúe. Göring acabó la conversación con las palabras. Todo en orden, estamos de acuerdo. Hasta pronto. Hitler estaba fuera de sí de ira por la decisión de Schuschnigg de convocar un plebiscito popular para decidir sobre la anexión de Austria a Alemania.
Al día siguiente, el 12 de marzo, a las 9 de la mañana, Hitler despegó del aeropuerto de Berlín, escoltado por aviones de caza, para volar al aeródromo de Oberuysenfeld, próximo a Múnich. Desde allí se dirigió en coche al Estado Mayor del Grupo de Ejércitos de Bock, que se hallaba emplazado en Mulhdorf, junto a la frontera austríaca. Aquel mismo día las tropas alemanas hicieron su entrada en Austria. Hacia última hora de la tarde, Hitler llegó a Linz con una unidad avanzada de su Leibstandarte. Una vez allí desde el balcón del ayuntamiento, anunció la anexión de Austria al Reich alemán. Junto a él se hallaba el nuevo canciller austríaco, su favorito Seyss-Inquart. Schuschnigg le había traspasado a toda prisa el cargo. Hitler hizo su entrada en Viena el 14 de marzo. El Leibstandarte tenía la misión de garantizar la seguridad en la ciudad. Hitler se hospedó en el Hotel Imperial, donde el cardenal Nitzer, de la Iglesia Católica, dio la bienvenida al que llamó a su Führer. En Viena Hitler proclamó el Gran Reich alemán. Al día siguiente, la guarnición de Viena ya portaba el águila alemana en sus uniformes. Con la anexión de Austria, los aliados Hungría e Italia pasaron a tener fronteras comunes con Alemania. Checoslovaquia, por su parte, se veía cercada por el norte, el sur y el oeste. A partir de aquel momento había que contar con la anexión de este pacífico país. En la prensa alemana se hablaba abiertamente de la anexión de Checoslovaquia como parte del plan de Hitler para expandirse hacia el este. La anexión comenzó a prepararse cuando los alemanes de los Sudetes, que poblaban las tierras limítrofes de Checoslovaquia, fueron incitados por sus dirigentes nacionalsocialistas a provocar a los checos. La campaña difamatoria contra aquel país tuvo su momento culminante durante la convención del Partido Nacionalsocialista de Alemania, celebrada en la ciudad de Nuremberg durante la primera quincena de septiembre de 1938. La convención del partido se celebró con el lema de la Gran Alemania y sirvió para proclamar la expansión alemana hacia el este. Hitler se presentó allí como el protector de los alemanes de los Sudetes, que, según él, estaban siendo esclavizados por los checos. Hitler declaró en su discurso del 12 de marzo: "No toleraré que los checos tengan bajo su tutela a 3,5 millones de alemanes". Su discurso, de tono histérico, estuvo lleno de injurias e insultos dirigidos contra los checoslovacos. Al mismo tiempo, se realizaban los preparativos militares. Las tropas alemanas se concentraron en la frontera con Checoslovaquia, bajo el mando supremo del coronel Generaloberst von Leeb. El general List se encargó de proporcionar a toda prisa una instrucción prusiana al ejército austríaco, integrado desde aquellos días en la Wehrmacht. A Hitler le preocupaban poco las obligaciones de Francia respecto a su aliado checoslovaco. Solía decir: "Los franceses no cruzarán la línea Maginot". El discurso que Hitler pronunció en el Congreso del Partido en Nuremberg y la concentración de tropas alemanas en la frontera checa llamaron la atención de Londres. El 15 de septiembre, recién clausurada la convención del partido, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, aterrizó en el aeropuerto de Salzburgo, situado en las cercanías del palacete del Berghof. En el aeropuerto, el ministro de Exteriores, Ribbentrop, y el jefe de protocolo, el barón von Dornberg, dieron la bienvenida a Chamberlain y a sus colaboradores. Hitler en persona, vestido con el uniforme nazi, esperaba a Chamberlain junto a la escalera que llevaba al palacete. Le acompañaban sus ayudantes Bruckner y Schmund, así como él, el representante permanente de Ribbentrop ante Hitler. Hitler saluda a Chamberlain alzando el brazo. Este agita su sombrero con un gesto amable. Se dan la mano, se presentan mutuamente a sus colaboradores y ascienden a continuación las anchas escaleras. A la entrada del palacete se ha emplazado una sección de las SS con tambores. Hitler y Chamberlain pasan revista a la guardia de honor. Chamberlain saluda con el sombrero. De su brazo izquierdo cuelga un paraguas. Hitler conduce a Chamberlain al guardarropa y luego a su despacho, en la primera planta. Hacia allí le siguen Ribbentrop y el traductor Schmidt. Los colaboradores de Chamberlain son llevados al jardín de invierno, donde se les sirve un café. Después de una entrevista de 3 horas, Chamberlain se despide de Hitler. A la salida del palacete vuelven a redoblar los tambores. Hitler acompaña al primer ministro inglés hasta el automóvil, donde ambos intercambian un cordial apretón de manos. En compañía de Ribbentrop, Chamberlain retorna a Salzburgo y pasa la noche en el Hotel Osterreichischerhof. Al día siguiente vuela de regreso a Londres. Hitler y Ewell caminan de un lado a otro de la habitación, una vez que se ha marchado Chamberlain.
Una tras otra se abren las puertas de las habitaciones donde Eva Braun y sus amigas habían esperado la partida de los huéspedes ingleses. En el palacete desaparece poco a poco la atmósfera oficial. Ewell informa de que el gobierno británico se había sobresaltado con el tono militante del Congreso Nacional Socialista. Por tal motivo, y para hacerse una idea de las exigencias de Hitler, Chamberlain había querido visitarlo en persona. De momento, dichas exigencias consisten en reclamar para Alemania la región de los Sudetes. Chamberlain ha dado a entender que Londres mantiene una actitud favorable en esta cuestión. Además, Chamberlain se muestra dispuesto a repetir la visita para discutir de qué manera se entregarían los Sudetes a Alemania. Linge mira el reloj. Es la hora de la cena. Le comunica a Hitler que todo está preparado. En el comedor, Hitler saluda a las esposas del inspector general de la construcción, Albert Speer, y del Reichsleiter Martin Bormann, que se han presentado procedentes de sus respectivas mansiones. Hitler guía a la esposa de Speer a la mesa. Speer se hará más tarde famoso como supervisor de enormes ejércitos de prisioneros de guerra y pacíficos ciudadanos convertidos en mano de obra esclava. Les siguen Bormann y Eva Braun. El resto les acompaña y el comedor no tarda en inundarse con el rumor de las conversaciones que mantienen las personas sentadas a la mesa. Las mujeres, que habían observado a Chamberlain por las ventanas, se burlan del inglés anticuado, que en ningún momento se había separado de su paraguas. Hitler explica con un tono grandilocuente. El viejo ha tenido que subir a un avión por primera vez para venir a verme. Y añadió con ironía. Pronto volverá a ser blanco de vuestras burlas. En efecto, Chamberlain regresó a Alemania apenas una semana más tarde, el 20 de octubre 121, y esta vez le acompañó todo un estado mayor de colaboradores. Para las negociaciones se optó en esta ocasión por Wagodesberg, a 100 minutos de vuelo de Londres. Las entrevistas se celebraron en el Hotel Dresden. Dresden, el propietario, y su esposa eran viejos camaradas del partido. Hitler ya se había alojado en su establecimiento antes de 1933. Después de la toma de poder de Hitler, Dresden se convirtió en el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, nacionalsocialista. El Hotel Dresden ha sido decorado con nuevos muebles y alfombras en honor de los británicos. En él se alojan Hitler y su séquito. Chamberlain se instala en la orilla opuesta del Rin, en el Hotel Petersburg. Un transbordador lleva a los huéspedes británicos a Bad Godesberg en el atardecer del 22 de septiembre. Ribbentrop y el barón von Dornberg acompañan a Chamberlain al cercano hotel. Allí los espera Hitler. Ribbentrop viste un sencillo traje de calle y la camisa parda nazi, un gesto significativo que va contra todas las reglas de la etiqueta diplomática. Pasan por delante de una formación de soldados de las SS, llegan al vestíbulo del hotel y suben al primer piso. La habitación más grande del apartamento de Hitler sirve de lugar de reunión. El dictador ya ha llegado. Una hora más tarde, Chamberlain vuelve a aparecer en el vestíbulo. Por todas partes se dejaban ver los guardias de las SS. El británico ya no se muestra tan satisfecho como antes de la reunión. Chamberlain se sube al automóvil, que lo lleva hasta el transbordador. Ewell se dirige a Bruckner y Linge. El Führer y Ribbentrop saben cómo tratar a los ingleses. Exigen cada vez más y Chamberlain se ve obligado a realizar una concesión tras otra. Pero a la City no le interesa la moral, allí solo saben de negocios. Los distinguidos gentlemen saben que son unos grandes usureros. Al atardecer, Dornberg, que se alojaba en el hotel de los ingleses, informó de que se había presentado allí Anderson, el embajador en Berlín. Al rato, Anderson acudió al hotel de Hitler, para negociar con este en nombre de Chamberlain. Fue conducido al despacho de Hitler. Ribbentrop, de pie junto a la puerta, preguntó a Anderson de manera grosera y sin rodeos. Bueno, Mr. Anderson, ¿qué dice Mr. Chamberlain? Anderson lo apartó y entró en la habitación. Hitler explicaba con frecuencia, después de sus entrevistas con Anderson, que éste actuaba a favor de Alemania y que transmitía de manera muy servicial todos los deseos alemanes a Londres. En cuanto Anderson abandona la sala, Ewell es llamado a presencia de Hitler y Ribbentrop. A continuación se manda venir a una secretaria para dictarle un texto. Desde la habitación de Ribbentrop se puede oír el repiqueteo de la máquina de escribir. Se formulan a toda prisa las exigencias que Hitler plantea a Checoslovaquia y que han de ser presentadas aquel mismo día a los ingleses. Los folios ya escritos los lleva Ewell a Hitler para la corrección. Luego son devueltos a Ribbentrop. En algunos momentos se puede ver que es el propio Ribbentrop el que corre con los folios en la mano hacia Hitler.
En la formulación de las exigencias también participa Gauss, el director de la sección jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Finalmente, se ha fijado el enunciado de las reclamaciones. Pero Hitler no se da por satisfecho. Manda llamar al Inge y le ordena que Well le vuelva a traer la última parte del texto. De esta manera se llega hasta altas horas de la noche. Tampoco se apagan las luces en el Hotel Petersberg, en la orilla opuesta del Rin, donde se hospeda Chamberlain, y el transbordador cruza repetidas veces el Rin de una orilla a la otra. 20 horas más tarde, al atardecer del 23 de septiembre, Chamberlain vuelve a presentarse en el hotel de Hitler. Ambos se entrevistan durante un largo rato en presencia de Ribbentrop y Schmidt. Durante la entrevista hicieron falta mapas de Checoslovaquia, que les fueron traídos por Well. Cuando este salió del despacho de Hitler, constató, satisfecho, que el asunto iba de maravilla. De manera significativa a nadie. El Führer no está siendo delicado con Chamberlain y le está presionando mucho. Chamberlain, en nombre de Inglaterra, ha hecho promesas muy inequívocas en cuanto a la entrega de los Sudetes a Alemania. También tendrá que cumplir con el resto de nuestras exigencias. Al poco, las negociaciones llegaron a su término. Hitler y Chamberlain descendieron por la escalera. Junto a una palmera del vestíbulo se les interpuso Othman, el fotógrafo de Hitler. El fogonazo de su cámara fijó una instantánea significativa. Hitler y el primer ministro Chamberlain bajo la palmera de la paz. Chamberlain voló de vuelta a Londres, mientras que Hitler regresaba a Berlín. Allí esperó la respuesta del gobierno checoslovaco a sus demandas. Los ingleses se habían ocupado de transmitirlas a los líderes checoslovacos. Pero Praga no se doblegó. Hitler está furioso y asegura: se han acabado las negociaciones. Vamos a atacar. A su asistente personal le da la orden de sustituir el uniforme negro de las SS por el gris de la Wehrmacht, para así poner de manifiesto su ánimo beligerante. Por aquellos días Hitler recibía una y otra vez la visita de Atólico, el embajador italiano en Berlín, vestido con la camisa negra, el uniforme de los fascistas italianos. El 27 de septiembre de 1938, Atólico se presentó en 4 ocasiones. Cuando abandonaba la Cancillería del Reich por tercera vez, Hitler le dijo al Inge, que le traía los periódicos, utilizando un tono que mezclaba rabia y satisfacción. Está muerto de miedo. Si siguiéramos sus consejos, no acabaríamos nunca con este asunto. A última hora de la tarde se supo en la Cancillería del Reich que Hitler se había dejado convencer por Mussolini para convocar una conferencia de las 4 potencias, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, para debatir la cuestión de los Sudetes. El 28 de septiembre, a primera hora de la mañana, Hitler se preparaba para su viaje a la ciudad de Múnich, donde se había de celebrar el encuentro. 125 al atardecer el tren de Hitler salió de la estación Anhalter y llegó a la mañana siguiente a Kufstein, en el Tirol. Quería encontrarse allí con el dulce camino de la capital de Baviera. La vía estaba desierta. La estación, cerrada. En el andén opuesto hace su entrada el tren del Duce. Mussolini desciende de uno de los vagones. Hitler se apresura para acudir a su encuentro. Estrecha las 2 manos a su aliado y le mira con los ojos muy abiertos y con una mirada afectuosa. Los dos suben al vagón salón y continúan juntos el trayecto hasta Múnich. Una vez en la ciudad, Hitler y Mussolini se dirigen al Prinz Karl Palace, donde se hospedan el duce y su yerno, el conde y ministro de Exteriores, Ciano. En las calles de la capital nada sugería que se celebraba una conferencia de las 4 potencias. En virtud de una orden de Hitler, se habían prohibido todas las muestras públicas de júbilo. Con ello se quería dar a entender a los hombres de Estado extranjeros que la Alemania nacionalsocialista no sentía aprecio por las conferencias internacionales. Hitler consideraba las reuniones y las sesiones del Reichstag como eventos a los que tan solo se acudía para chismorrear. Chamberlain fue recibido en el aeropuerto de Oberuysenfeld por Ribbentrop y el consejero de Estado de Baviera, Christian Weber, que se había presentado con el uniforme de un general de brigada de las SS. La presencia de este muniqués, especulador a gran escala y enemigo acérrimo del bolchevismo, se consideró idónea en la recepción del primer ministro de Su Majestad el Rey británico. Para Chamberlain y sus colaboradores se había reservado el Hotel Regina. El primer ministro francés, Edouard Daladier, fue recibido en el aeropuerto por Göring. Daladier se hospedó en el Hotel Biergarsteiten. La conferencia se inauguró el 29 de septiembre en la Casa Parda, la sede del Partido Nacional Socialista.
Antes del inicio de las sesiones, Hitler pasó a recoger a Mussolini y juntos se dirigieron al edificio del Führer. Allí esperaron en el despacho de Hitler la llegada de Chamberlain y Daladier. Hacia la 1 del mediodía, el redoblar de los tambores de la Guardia de Honor de las SS anunció la llegada de Chamberlain, que se presentó acompañado de Ribbentrop. Chamberlain entregó su abrigo y subió las escaleras, adornadas de flores, hasta el despacho de Hitler. En todos los pasillos había soldados de las SS de rostro rígido y acerado. Tenían la orden de dar a entender que estaban preparados para ponerse en marcha. A su saludo de Heil, Hitler. Chamberlain respondió con una amable inclinación de cabeza. Al igual que sus soldados de las SS, también Hitler se las daba de guerrero vigoroso. Con su entrada en escena quería demostrar a Chamberlain que los checos lo habían irritado. Junto con Mussolini, estaba sentado en el centro de la habitación y esperaba, sin levantarse, a que Chamberlain se dirigiera hacia él. Bajo los focos del fotógrafo Ottman, Hitler, con una cara fría e impasible, alargó la mano a Chamberlain. También Mussolini saludó a Chamberlain de manera distante. Entonces se abrió la puerta e hizo su entrada Daladier. Hitler lo saludó de la misma manera que a Chamberlain. Sin más ceremonias, el Führer pidió a los jefes de gobierno de Inglaterra, Francia e Italia que tomaran asiento alrededor de la mesa redonda, situada junto a la chimenea. Hitler se acomodó como siempre, de espaldas a la ventana, de manera que su cara quedara en penumbra. A su izquierda se sentaba Chamberlain, preocupado y confuso. Daladier y Mussolini tomaron asiento en el sofá, a la izquierda de Hitler. Ambos manifestaban una expresión digna y decidida. De esta manera dio inicio la fatídica conferencia de Múnich. El intérprete Schmidt abandonó el despacho de Hitler después de la sobremesa del mediodía. Pide que se llame al general Keitel y al coronel Schmund, que han de traer consigo un mapa del Estado Mayor General. Los participantes en la conferencia están ahora de pie alrededor de una larga mesa sobre la que se han desplegado los mapas. La reunión se parece ahora a una comisión de fronteras. Hacia el atardecer, Hitler logró el objetivo que se había propuesto para ese día. Los tratados internacionales que garantizaban la integridad territorial de Checoslovaquia ya eran tan solo papel mojado. A la pregunta retórica de Hitler, ¿a punto y qué pasa si los checos no quieren?, respondió Daladier con tono cortante. Si no quieren, Excelencia, tendrán que querer. Y ello a pesar del pacto de alianza que habían firmado Francia y Checoslovaquia. Hitler parece insólitamente fresco. Está eufórico. Al Inge le ordena que traiga el libro de visitas de la Casa Parda. Los jefes de gobierno de las cuatro potencias, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, estampan su firma en la página que lleva la fecha del 29 de septiembre de 1938, una jornada funesta para todos los pueblos amantes de la paz. A su firma añaden Ein feliz H memoria. Así concluyó la conferencia de Múnich. Hitler y Mussolini se dirigieron en coche a la estación. Una vez allí, el Führer se despidió del italiano. En el momento en el que el tren del Duce comenzaba a ponerse en marcha, este se asomó por la ventana y volvió a apretar las dos manos de Hitler. El Führer partió desde la estación a su residencia de la Prinzregentenplatz. Chamberlain y Daladier informaron a los representantes de Checoslovaquia que se encontraban en Múnich sobre los resultados de la conferencia. Se separaban de Checoslovaquia los Sudetes y las tierras limítrofes con Austria. Los checos no habían sido admitidos a participar en la cumbre en la que se decidía el destino de su país. Aguardaron los resultados en el Hotel Regina, donde también se hospedaba la delegación inglesa encabezada por Chamberlain. La decisión de instalar a los checos bajo el mismo techo que los ingleses había sido comentada por Keitel con malicia. Así no se les ocurrirá hacer tonterías. Daladier voló a la mañana siguiente a París. El mismo día, el 30 de septiembre, Chamberlain pidió una nueva entrevista con Hitler. El enviado Ewell lo acompañó hasta la residencia privada de la Prinzregentenplatz. Con ello quedaba manifiesto el carácter no oficial del encuentro. Una hora más tarde, Hitler hizo venir a la secretaria Johanna Wolf. Al poco se oyó el repiqueteo de una máquina de escribir en la habitación de Eva Braun. Allí la secretaria escribía una declaración conjunta de Adolf Hitler y Neville Chamberlain. La versión en limpio fue presentada en varias copias a Hitler y Chamberlain. Ambos suscribieron el documento.
En virtud del mismo se proclamaba al mundo que las relaciones germano-británicas eran de trascendencia decisiva para asegurar la paz en Europa y que consideraban el Pacto de Múnich, sobre la partición de Checoslovaquia, un hecho que simboliza el deseo de nuestros pueblos de no enfrentarse nunca más en una guerra. Con una expresión de felicidad, Chamberlain guardó el documento en el bolsillo interior de su chaqueta y estrechó la mano de Hitler durante largo rato. Una vez en la calle, Chamberlain se quita el sombrero de manera marcadamente amable para responder al saludo nazi de las tropas de las SS. Estos no pueden ocultar su asombro por la satisfacción de Chamberlain. Aquel mismo día, Chamberlain vuelve a subirse al avión que lo ha trasladado ya 3 veces a la Alemania de Hitler. Un día más tarde, el 1 de octubre de 1938, tropas alemanas al mando del coronel general von Leek cruzaron la frontera de Checoslovaquia y pasaron sin impedimento la línea de fortificaciones que había diseñado el ingeniero militar francés Maginot, y que el primer ministro francés Daladier y el primer ministro inglés Chamberlain habían dejado expedita para Hitler. Los Sudetes y algunos territorios adyacentes a la antigua frontera austríaca fueron anexionados a la Tercer Reich. Múnich, el fruto de los esfuerzos de Inglaterra y Francia por dirigir la agresión de Hitler del oeste hacia el este, se convirtió de esta manera en el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. En Londres y París los resultados de la cumbre de Múnich se presentaron a la opinión pública como una acción que ha salvado la paz. Ribbentrop informó a Hitler de que a Daladier, de vuelta en París, se le había preparado un recibimiento triunfal en el aeropuerto de Le Bourget. Se habían presentado allí miembros del gobierno francés, senadores, representantes de la industria y la banca, así como miembros del cuerpo diplomático. Se felicitó a Daladier por su triunfo diplomático. El embajador estadounidense, Bullitt, que también estaba presente, insistía en fumar un cigarrillo con Brouwer, el secretario de embajada alemán en París, que sustituía al embajador ausente, el conde Welkzeg. Quería fumar, decía, una pipa de la paz. Daladier fue virtualmente llevado en volandas hasta el automóvil, en medio de vítores a su persona y a Chamberlain. Comenzaba el fatídico año 1939. De vuelta en la Cancillería del Reich, después de haber visitado a Göring con motivo del cumpleaños de este, Hitler se encontró con Goebbels y el general de división de las SS Wilhelm Kepler, instalados en el salón de fumadores, en penumbra y junto a la chimenea. Kepler ostentaba el cargo de comisario de Asuntos Económicos. Era uno de los máximos responsables de la expansión económica del Reich hitleriano. Kepler se disculpó por tener que importunar brevemente al Führer y siguió a Hitler al salón de música. Una media hora más tarde, Kepler abandonó el recinto y dijo, despidiéndose a Goebbels: tengo la cabeza como una olla de grillos. El Führer afirma que ahora es el turno de toda Checoslovaquia. Para mí lo más importante ahora es preparar la incorporación de las industrias de la cuenca de Bohemia y Moravia. No son indispensables. Dicho esto, Kepler abandonó la Cancillería del Reich a toda prisa y con una sonrisa dibujada en el rostro. En sus delirios de grandeza sin límites, a Hitler ya no le bastaba la antigua Cancillería del Reich. Por ello ordenó erigir un nuevo palacio en la Bostrae, la nueva Cancillería del Reich. En el futuro, a la hora de presentarse en la nueva Cancillería del Reich, los representantes de los estados extranjeros iban a sentirse abrumados por la majestad de Hitler y por el aura de su poderío colosal. Hitler explicó a sus ayudantes en el transcurso de la recepción de Nochevieja: cuando esos señores entren en el salón de los mosaicos sentirán de inmediato toda la majestad del gran Reich alemán. Los largos pasillos impondrán el respeto a mis visitantes. Y efectivamente, en Nochevieja Hitler obligó a los diplomáticos extranjeros a recorrer todos los pasillos de la nueva Cancillería del Reich antes de que pudieran presentarse ante su persona. Lo que se pretendía con ello era elevar al máximo la ansiedad por ponerse en presencia del caudillo de Europa, como él mismo se consideraba. Al nuevo edificio, y siguiendo una orden expresa de Hitler, se había agregado, a modo de ala, el palacete de Borsig, el rey de la industria ferroviaria. Con ello, desde la Wilhelmstraße hasta la Göringstraße se extendían unos edificios de enormes proporciones y de un lujo jamás visto hasta entonces. Después de atravesar el gran patio de honor, los visitantes llegaban a la antesala, con sus columnas de mármol gris rosáceo y sus candelabros dorados. A esta se añadía el salón de los mosaicos, decorado con una enorme águila alemana. Desde allí, unas escaleras de mármol llevaban al salón de granito, coronado por una cúpula y en el cual se podía respirar el aroma de las plantas exóticas. Aquí comenzaba una galería construida con mármol rojo, cuyo modelo era el Palacio de Luis XIV en Versalles.
También los nichos de las ventanas habían sido revestidos con un mármol que la iluminación indirecta hacía resplandecer. Profesionales italianos habían revestido y pulido las paredes con mármol pulverizado y mezclado con cemento. Todo brilla y resplandece. Los tapices proceden de los castillos de los Habsburgo y del palacete Vienes de los Rothschild. La galería acaba junto al gran salón de recepciones, que una enorme arana de luces inunda con su luz cegadora. La alfombra que cubre el suelo es tan enorme que hubo que eliminar una parte de la pared para poder extenderla en el salón. Las salas están decoradas con muebles de marquetería. También las puertas se adornan con incrustaciones. El estudio, contiguo a este salón, tiene revestimiento de maderas nobles. El nuevo despacho de Hitler tiene una longitud de 25 metros. Mármoles de diferentes colores se han empleado en las paredes y la chimenea. En un nicho cuelgan valiosas pinturas. Sobre la enorme chimenea destaca un retrato monumental del canciller Bismarck. Sobre la inmensa mesa de mármol se ha puesto una figura, del mismo material, que representa al rey Federico II montado en un caballo. Atraen la mirada también las pesadas cortinas que caen hasta el suelo en cada una de las 8 ventanas. De día pueden contemplarse las columnas y la fuente artificial del parque, así como un pequeño pabellón de té, decorado con bronce y pórfido. La nueva Cancillería del Reich se edificó sobre una especie de receptáculo de hormigón debido al subsuelo pantanoso. La construcción de todo el complejo tuvo un coste de 300 millones de marcos. Terminados los trabajos, a Hitler el resultado no le pareció suficientemente suntuoso y decidió que algún día cedería el edificio a AES. Él se instalaría en un edificio aún más imponente, en el barrio del Tiergarten y junto al Reichstag, Parlamento. De este edificio tan solo se habían realizado esbozos. El futuro palacio iba a ser tan gigantesco que podría albergar una hilera de 300 o 400 lacayos, uno detrás de otro. Al atardecer del 14 de marzo de 1939, la nueva Cancillería del Reich aparecía completamente iluminada. Hitler había decidido que era hora de concluir la segunda parte de la política iniciada en Múnich. En las semanas anteriores habían pululado en la antesala y en los salones los diplomáticos, los consejeros y los expertos. Entre ellos, se contaba Tiso, el líder de partido separatista eslovaco. Los diplomáticos de Budapest y de Varsovia visitaron a Hitler en aquellos días en varias ocasiones. Dichas capitales, a la vista de lo sucedido en Múnich, pugnaron por hacerse con una porción de Checoslovaquia, al igual que lo había hecho Hitler. Hoy se asiste a una actividad inusualmente animada en la Cancillería del Reich. Keitel, Estmund y los oficiales del Estado Mayor General desaparecen en las habitaciones del Führer y presentan en el jardín de invierno los planes para la invasión de Checoslovaquia. Esta vez dice Hitler: no necesito ninguna conferencia. En Múnich dijeron blanco y ahora tendrán que decir negro. En el tren de Hitler han empezado a funcionar las calderas. Su Estado Mayor se prepara para partir. Sobre la mesa de Hitler hay una carpeta con una extensa biografía de Hacha, el presidente de la República de Checoslovaquia y sustituto de Bene, que había renunciado al cargo después del Pacto de Múnich y la separación de los Sudetes. Hitler espera la llegada de Hacha de un momento a otro. A este se le había ordenado presentarse en Berlín. 137 En el patio de honor se prepara una compañía del Leibstandarte Adolf Hitler para la recepción del jefe de Estado checoslovaco. Dentro de una hora habrá dejado de serlo. Hacha llega acompañado de su ministro de Exteriores, Chvalkovsky. Después de un interminable recorrido por todo el edificio de la nueva Cancillería del Reich, llegan ante Hitler. En esta ocasión, el dictador no ha necesitado de ningún espejo para ensayar la adecuada expresión de su cara. Cuando los checos hacen su entrada, hallan a un Hitler convencido de ser el gobernante más grande de todos los tiempos. Las puertas se cierran. Después de un gélido saludo, Hitler pidió a Hacha y Chvalkovsky que tomaran asiento junto a la mesa, donde también se sentaron Ribbentrop, Göring y Stuckart, el secretario de Estado en el Ministerio del Interior. A este último se le ha confiado la administración de los países ocupados. Hacha se ve ante la exigencia de suscribir un documento ya redactado, en virtud del cual Chequia pasa a ser un protectorado alemán y Eslovaquia es proclamada Estado independiente. En esta ocasión, Hitler no quiso que Keitel representara el papel del dios de la guerra Marte, mostrando la concentración de las tropas alemanas en la frontera alemana, como lo había hecho en su día frente al canciller austríaco Schuschnigg. Le comunicó a Hacha sin más rodeos que la Wehrmacht había iniciado ya la invasión de Checoslovaquia. Hacha se niega a suscribir el documento.
El ambiente en el despacho de Hitler se tensa. Ribbentrop se levanta y se abalanza sobre Hacha, presentándole otra vez el folio que Hitler acaba de firmar. El Führer amenaza a Hacha. Si no firma este documento, los bombarderos alemanes reducirán Praga a un montón de cenizas. Pasada la medianoche, se llamó al médico personal de Hitler para que acudiera al despacho, y también a Bonold, Hansen y Koster, soldados de las SS de su guardia personal. 138 instantes más tarde aparecieron con el cuerpo inerte de Hacha, que fue llevado a una habitación adyacente. Morey administra una inyección al líder checoslovaco, que ha caído desmayado. Al cabo de unos cuantos minutos el médico logra que Hacha vuelva en sí. Hacha fue llevado nuevamente ante la presencia de Hitler. Se le puso una pluma estilográfica en la mano y se le aseguró que nadie tenía la intención de germanizar su patria. Al pueblo checo se le aseguraba un autogobierno sin límites, el mismo del que gozaba por entonces. Finalmente, Hacha cedió y estampó su nombre en el documento. Conseguida la firma de Hacha, Hitler cayó en la cuenta de que el documento necesitaba una justificación. Sobre la marcha se redactó una petición de la República Checoslovaca dirigida a Alemania. En virtud de esta, Checoslovaquia solicitaba la protección militar alemana para verse libre de los desórdenes internos y las amenazas que sufren sus fronteras. Hacha firmó también esta petición. Seguidamente, Schau, el ayudante de Hitler, ordenó que la centralita estableciese comunicación telefónica con Praga. Atragantándose y respirando con enorme dificultad, Hacha informó al gabinete de Praga de los documentos que acababa de firmar. Las Fuerzas Armadas de Checoslovaquia recibieron la orden de rendir las armas. Llegó la mañana del 15 de marzo. Hacha abandonó la Cancillería del Reich. Una media hora más tarde, Hitler se desplazó en su coche y a toda velocidad hasta la estación Anhalter. Su tren ya lo estaba esperando. Pero Hitler quiso aguardar un poco. En compañía de Keitel quería leer los partes que informaban de la ocupación de Checoslovaquia. También se hallaba en el tren Himmler, pálido y con una mirada penetrante detrás de sus gafas redondas. Deseaba dirigir en persona la liquidación de los patriotas checoslovacos. Hitler mandó dar salida al tren después de haberse convencido de que el desplazamiento a Checoslovaquia no entranaba riesgo personal alguno. Más tarde descendió en una pequeña estación cerca de la localidad de Reichenberg, Liberec, en los Sudetes. Allí le esperaba una caravana de coches. Hitler se dirigió directamente a Praga. A medianoche, las inmensas limusinas de la marca Mercedes se desplazaban por las calles de la capital checoslovaca, que dormía tranquila. En los escaparates había iluminación nocturna. Casi no se veían soldados. Tampoco policías. Los choferes se equivocaron de camino. Todos se alegraron cuando por fin dieron con el castillo de Radkanji. Esta construcción histórica, que se eleva sobre un montículo de Praga, alberga a la sede oficial del presidente de la República Checoslovaca. Hitler desciende del vehículo. Mientras lo iluminan los faros del coche, se detiene ante el portal del venerable castillo que se eleva por encima de los tejados de la ciudad de Praga. Ha logrado lo que quería. Camina sobre las huellas del emperador Fernando, que en aquel mismo lugar había iniciado la guerra de los 30 años. Los residentes del castillo son obligados a preparar una habitación para Hitler. El Führer se instala en uno de los aposentos del castillo. A su alrededor se reúne un multitudinario séquito. A excepción de los generales, casi todos llevan el uniforme de las SS. También están presentes Himmler y su Estado Mayor, que va recibiendo partes concisos. El general de división de las SS Karl Frank se inclina una y otra vez hacia Himmler. Frank es uno de los comandantes de la quinta columna en Checoslovaquia y plenipotenciario de Himmler. Aquella noche está encargado de dirigir en Praga una operación que ha de eliminar sin contemplación alguna a todos los enemigos del Gran Reich alemán. Hitler quiere invitar a los presentes. Pero el edificio no cuenta con los abastecimientos necesarios para que pueda pasar por un anfitrión hospitalario. Esto le causa una fulminante explosión de cólera. A toda prisa se manda buscar todo lo que se pueda comer y beber en el castillo y disponerlo encima de la mesa. Hitler pasa casi toda la noche en conversaciones animadas. Se discute y decide cómo proceder al día siguiente. El general de división de las SS Stuckart, secretario de Estado en el Ministerio del Interior, anota, junto con Frank, las medidas decididas por Himmler para administrar el país ocupado. La escasa luz de la arana de cristal no llega a disipar el claroscuro de la habitación. Las figuras, con sus cruces gamadas en el brazo, proyectan largas sombras.
Entretanto, los hombres de Himmler y Frank recorren las calles y callejuelas de Praga, practicando detenciones masivas. Hitler vuelve a insistir en los principios que han de regir el trato de los eslavos y declara en este sentido: quien no quiera aceptar a los germanos como una raza de amos, ya puede contar con expropiaciones, prisión y muerte. Las aldeas que ofrezcan resistencia al dominio alemán serán incendiadas y arrasadas. Hitler también filosofa sobre la espacio vital alemán y explica la lucha que lleva a cabo para que Alemania tenga nuevas posibilidades de realizarse políticamente, adquiera fuentes de riqueza y logre una posición de hegemonía. La plaza frente al castillo de Praga se llena de soldados alemanes cuando amanece. La Gestapo ya ha cumplido con lo esencial de su tarea. La ocupación es un hecho. El ministro del Reich, Frick, se presenta acompañado de sus consejeros ministeriales. Neurat, diplomático de la vieja escuela, es nombrado de Reichsprotector de Checoslovaquia. También este se presenta con su propio Estado Mayor, nombrado a toda prisa. Hitler circula por las calles de Praga una vez terminada la comida. El dictador se ha puesto de pie en su vehículo, para que los checos puedan ver a su nuevo amo como si estuviera paseando por una ciudad alemana. Al día siguiente, su tren lo lleva otra vez a Berlín, pasando por Viena. Hitler domina ahora dos imperios. Es el amo de las residencias de dos dinastías: los Hohenzollern y los Habsburgo. Durante el viaje a Berlín le comenta a sus acompañantes: la entrada en Praga me ha gustado más que ese ir y venir por Múnich. Capítulo 5 Marzo, noviembre de 1939. El 22 de marzo de 1939, tras la anexión de Checoslovaquia, el puerto báltico de Memel, Klaipėda, fue separado de Lituania e incorporado a Alemania. Todo ello con el consentimiento tácito de las potencias occidentales. Hitler comentó al Inge, en alusión a la facilidad con la que se había logrado la segregación de Memel de Lituania. En efecto, Linge. Vive usted tiempos de grandeza. Asuntos como este los resolvemos ahora como de pasada. ¿Conoce usted aquella fábula del elefante y del ratón, según la cual el elefante aplasta al ratón, así como de pasada? Es una ley de la naturaleza. El más fuerte devora al más débil. Con la anexión del territorio del Memel, Alemania daba un paso más hacia el este. El amo de este territorio pasó a ser Koch, el Gauleiter de Prusia Oriental, un hombre de pequeña estatura y cara de bulldog, enemigo acérrimo de Rusia. A Koch le gustaba compararse con los caballeros teutónicos medievales y declaraba lleno de orgullo que su Gau provincia de Prusia Oriental iba a desempeñar un papel destacado en la expansión alemana hacia el este. A lo largo de la Edad Media, los caballeros teutónicos habían combatido contra los eslavos, que en aquellos siglos habitaban las riberas del Báltico, y los habían sometido a un régimen de esclavitud. Ya en el siglo XX, en los tiempos de Hitler, Koch hizo colgar pancartas inspiradas en las gestas de los caballeros teutónicos. Por un espacio vital en el este. Después de la anexión del territorio del Memel, Polonia sería la próxima víctima de la agresividad germana. Para camuflar los preparativos bélicos contra Polonia, Hitler planteó las cuestiones de Danzig, Dansk, y del corredor polaco. El 18 de abril, 2 días antes del 50 cumpleaños de Hitler, se presentó en la Cancillería del Reich Albert Forster, el líder de los nacionalsocialistas de Danzig, un personaje que solía frecuentar la Cancillería. Forster tuvo que esperar, ya que Hitler no solía levantarse antes de las 12 o la 1 del mediodía. Se dirigió a lo que se conocía como habitación de las escaleras, donde trabajaban las secretarías de Hitler. Allí se encontró a Linge y a las secretarías de Aranowski y Schröder. Forster se extendió sobre las dificultades que tenía que superar como Gauleiter de Danzig. Si al menos ya estuviéramos en guerra, exclamó. Entonces no tendría que estar peleándome con esos malditos polacos. Claro que no quiero ser solo Gauleiter de Danzig. No. Una vez que hayamos expulsado a los polacos, seré Gauleiter de toda Prusia Occidental. Al atardecer del 19 de abril se habían reunido en el salón de fumadores de la Cancillería del Reich y Forster. Esperaban a que dieran las 12 de la noche para felicitar a Hitler, que aquel 20 de abril cumplía 50 años. Hacia la medianoche Hitler apareció en el salón de fumadores. Lo felicito en el nombre del Partido Nacional Socialista. A continuación lo hizo Forster, diciendo: en mi persona lo felicita toda la ciudad de Danzig. Mein Führer. Danzig dirige una mirada llena de ilusión hacia su figura y aguarda la hora de la redención. Hitler agradeció aquellas palabras. Henchido de orgullo declaró: lamento no haber tomado el poder 10 años antes. Ahora ya tengo 50 años.
Ya no puedo postergar mis planes por más tiempo. He de asegurar para Alemania un nuevo espacio vital y nuevas riquezas. Un genio solo nace una vez cada 100 años. Por esta razón, no puedo confiar a mis sucesores el cumplimiento de mis deberes. Quienes me sucedan solo tendrán una misión: retener en sus manos lo que yo he logrado conquistar. Mañana, con el desfile, demostraré al mundo entero que no temo la guerra. Más tarde, departió con Essie Forster hasta altas horas de la noche. La conversación giró en torno a las reacciones que había suscitado en Inglaterra la anexión de Checoslovaquia. Hitler comentó con tono irónico: no alcanzo a comprender por qué Londres se sorprende tanto. Tenían que haber previsto que algo así sucedería. En cuanto a las negociaciones que los ingleses llevaban adelante en Moscú, Forster preguntó: ¿qué están negociando tanto? ¿Es que piensan seriamente aliarse con los rusos? Es contestó: estas negociaciones son un nuevo truco del gobierno de Londres para apaciguar a la opinión pública inglesa. Chamberlain y Halifax quieren neutralizar a la oposición de su país. Ni Inglaterra ni Francia se embarcarán en un pacto con los soviéticos. Esta no es la cuestión, comentó Hitler. Las negociaciones en Moscú son un doble juego. Los ingleses quieren asustarnos con Moscú. Sabemos muy bien cuál es su postura. Quisieran preservar en lo posible la integridad del Tratado de Versalles y en el oeste llegar a un acuerdo con nosotros, al margen de Moscú. Francia no merece ni ser tomada en consideración. Hará lo mismo que Inglaterra. El mejor antídoto sería darle un buen susto a los británicos, añadió Forster. Es seguro. La demostración del poderío bélico de Alemania, mañana durante el desfile, será una advertencia que impresionará a los ingleses. Los ingleses son malos actores, concluyó Hitler. Sus trucos no me impresionan ni lo más mínimo. Con sus maniobras en Moscú quieren hacerme creer que también podrían actuar de otra manera. Al día siguiente, 20 de abril, Linge despertó a Hitler a las 8 de la mañana. El Führer se puso el uniforme de color pardo del partido, pero en lugar del cinturón habitual eligió el de gala, dorado, propio del generalato alemán. Hitler estuvo un largo rato de pie delante del espejo de su dormitorio, deleitándose con su imagen como un pavo presumido. Una y otra vez estiraba su uniforme. Finalmente, adoptó un semblante ceremonioso y descendió las escaleras hacia la antesala. La Cancillería del Reich parece un mar de flores. La antesala está decorada con palmeras y plantas exóticas. Junto a las puertas hay criados ataviados con libreas espléndidas, engalanados con charreteras de plata y con decoraciones en el pecho. En el centro se han alineado los ayudantes y los oficiales de enlace, la guardia personal de Hitler y los pilotos de su escuadrilla de aviones. Además se han presentado los integrantes de la guardia personal, vestidos con su uniforme negro de las SS y la correa recientemente incorporada, que imita a la de la guardia del emperador Guillermo II. Los oficiales del Leibstandarte, al igual que los de la Wehrmacht, lucen charreteras plateadas y el cinturón de su uniforme de gala. En la antesala, Bruckner, el ayudante de Hitler, felicita a este en nombre de todos los integrantes de su Estado Mayor personal. En ese momento comienza a tocar una banda militar en el patio de honor. Linge alcanza a Hitler la gorra con adornos de oro y los guantes. A una señal se interrumpe la música. En el patio de honor se ha presentado una compañía del venerable batallón de honor de la guarnición de Berlín. El comandante, vestido con el uniforme de gala del ejército de tierra, da la orden. Presenten armas. En la puerta aparece Hitler. El comandante del batallón de honor da parte alzando el brazo para el saludo nazi. La banda interpreta el Deutschland, über alles, y a continuación la canción de Horst Wessel, el himno de los nacionalsocialistas, y también la marcha Badenweiler, la pieza favorita de Hitler. Seguidamente, llegan en dos limusinas Himmler con sus colaboradores más estrechos de la policía y de las SS. Se presentan con el uniforme de gala de las SS y con casco negro. Hitler recibe sus felicitaciones y sale junto a ellos del patio de honor en dirección a la Wilhelmstraße. Aquí, de pie en su Mercedes, pasa revista a las unidades de las SS y de la policía. A continuación, vuelve a la Cancillería del Reich. Allí hacen su aparición Göring, Goebbels, Ribbentrop, Neurath, Keitel y otros grandes de la Alemania de Hitler. Göring va cubierto de medallas de la cabeza a los pies. A las innumerables condecoraciones ha añadido hoy la más alta, otorgada por el rey de Suecia. Una ancha cadena dorada que lleva sobre los hombros.
De su cuello cuelga la Orden del Toisón de Oro que le ha concedido Franco por la ayuda que la aviación alemana ha prestado en la lucha contra la República Española. Todos felicitan a Hitler y le aseguran de manera solemne su lealtad. A continuación llegó la hora de los regalos para el Führer. Los obsequios de los grandes empresarios, las maquetas de carros de combate, cánones, aviones y barcos de guerra, además de una maqueta de la línea Siegfried 147 con iluminación eléctrica ocupan un lugar prominente. Estos debían dar cuerpo al espíritu propio de la Tercer Reich. Hitler apreciaba mucho los presentes y se pasaba horas enteras entretenido con ellos. A continuación, Hitler abandona junto a toda su corte la Cancillería del Reich y se dirige hacia la puerta de Brandenburgo. Su limusina blindada de color negro lleva el estandarte del Führer con la cruz gamada y las 4 águilas, una en cada esquina. Las tropas han formado para el desfile detrás de la puerta de Brandenburgo. Hitler, de pie en el coche, se estira todo lo que le permite su estatura y, con el brazo alzado, pasa revista a las fuerzas colocadas a lo largo del Tiergarten. Las tribunas se han levantado en la plaza que se extiende ante la Universidad Técnica. Allí Hitler desciende del coche. Los diplomáticos y agregados militares presentes se levantan de sus asientos. Hitler, Göring, Goebbels, Ribbentrop, Neurath, Keitel y los ayudantes de Hitler ocupan sus puestos en la tribuna, debajo de un baldaquino de terciopelo rojo y guarnecido de franjas doradas. El desfile comienza. Hitler da unos pasos hacia adelante. El batallón de estandartes inaugura la parada. Llegados ante Hitler inclinan sus banderas. Todos los presentes se ponen de pie. La banda interpreta el Deutschland, über alles y la canción de Horst Wessel, el himno nacionalsocialista. Al batallón de estandartes le sigue la infantería. Los soldados marchan en filas rectas y vestidos con uniformes de camuflaje. A continuación siguen los regimientos de la Luftwaffe y las unidades de la infantería de marina. Los paracaidistas, con su uniforme de campana y casco de acero, causan una gran sensación. Es la primera vez que se les puede contemplar en un desfile. A continuación, una inmensa columna de la infantería motorizada ocupa el ancho entero de la calle. La artillería pesada produce un gran estruendo. El ruido de los motores se confunde con el sonido de una unidad de trompetistas. Tras una breve pausa, aparece la caballería. Seguidamente, los carros de combate. Por último, resuena por encima de las cabezas de los asistentes una escuadrilla de aviones de último modelo, nunca vistos en Europa. Los ojos de Hitler brillan con un sentimiento de triunfo. Emocionado, regresa a la Cancillería del Reich. Le sigue una larga columna de coches con los huéspedes invitados al banquete que se ha de celebrar en la Cancillería del Reich. Han sido invitados ministros, los Reichsleiter y Gauleiter, los jefes de las SS y de las A, los jefes de las escuadrillas de aviones y de las unidades motorizadas del Partido Nacionalsocialista, así como los representantes del alto mando militar. La víspera, Hitler había recibido las felicitaciones de los visitantes privados. Entre ellos las de una mujer, ya no muy joven, de estatura mediana y cabello tenido de castaño. Era la estrella cinematográfica Leni Riefenstahl, cuya fama comenzaba a declinar. Desde 1931, aquella mujer admiraba a Hitler con pasión. A cambio obtuvo importantes contratos para filmar los congresos del Partido Nacionalsocialista y los Juegos Olímpicos celebrados en 1936 en Berlín. Leni Riefenstahl se ha quedado de pie, a unos metros de distancia de Hitler, y lo mira fijamente con los ojos muy abiertos. De sus labios escapa un grito penetrante. www.lectulandia.com, página 78a. Y a continuación, visiblemente conmovida, se tapa la cara con las manos. Cuando consigue tranquilizarse, balbucea con voz apenas audible. Mein Führer. Se abalanza sobre su ídolo y le tiende un enorme ramo de claveles que sostiene con ambas manos. Hitler recibe las flores con un aire de autocomplacencia y se las entrega al Inge. Seguidamente le ofrece su brazo y la guía al salón de música. Una vez que Leni Riefenstahl se hubo marchado, Hitler recibió a su hermana, Angela Hitler, casada con el profesor Amitzsch, de Dresde. A la muerte de su primer marido, un tal Raubal, Angela había trabajado en un primer momento como ama de llaves de Hitler en el Obersalzberg. Él la había despedido porque había abogado por una de las víctimas de la masacre que siguió al golpe de Roma el 30 de junio de 1934. Desde entonces, Hitler recibía a su hermana solo una vez al año, precisamente el día de su cumpleaños. El 21 de abril Hitler partió de Berlín al Obersalzberg para encontrarse con Eva Braun.
Llegado allí, supo por boca de Bormann que, durante su viaje, Wojciech y Sander, los aleales ordenanzas de las SS, habían robado algunas maquetas de las que le habían regalado a Hitler con ocasión de su cumpleaños. Hitler ordenó detener a ambos y gritó enfurecido: «Quiero ver en un campo de concentración a estos sinvergüenzas. A la cantera. Eso, que piquen piedra. Y que no vuelvan a salir de ahí». Hitler permaneció en el Obersalzberg durante todo el verano. Las horas las pasaba, como de costumbre, en compañía de Eva Braun y de sus amigas. No obstante, se retiraba con frecuencia para leer novelas de serie negra o de aventuras. Esta literatura barata motivó que uno de los encargados de la calefacción, que trabajaba en el palacete de Hitler, fuera enviado a un campo de concentración durante el verano de 1939. Este operario estaba montando en el despacho de Hitler una estufa con azulejos que la artista muniquesa Stork, una amiga de Eva Braun, había decorado con escenas de la historia del Partido Nacionalsocialista. El hombre comentó con otros obreros que trabajaban en el Berghof lo profundo que era el contenido de los libros de la biblioteca de Hitler. Esto llegó a oídos del servicio de seguridad, y por orden de Hitler, el empleado acabó desapareciendo en el campo de concentración de Dachau. Llegó el 29 de agosto de 1939. En la Cancillería del Reich dominaba una atmósfera belicista. Los íntimos de Hitler saben que la guerra contra Polonia está decidida y que el ataque de las tropas alemanas contra aquel país puede iniciarse en cualquier momento. A la guardia personal de Hitler se la arma con metralletas. La columna del Führer, formada por pesados todoterrenos de la marca Krupp 153 que el Estado Mayor de Hitler utiliza usualmente para asistir a las maniobras, se ha enviado a la frontera de Alemania con Polonia. Hitler seguirá desde allí, dentro de unos pocos días, el desarrollo de las operaciones militares en Polonia. Los embajadores de Inglaterra y Francia, Henderson y Coulondre, han solicitado en vano una entrevista con Hitler. Este ha ordenado remitirlos a Ribbentrop. No deseo recibirlos, decía. Que Ribbentrop se encargue de ellos. No tengo la intención de resolver la cuestión de Polonia negociando con polacos, ingleses y franceses. El 31 de agosto Hitler ordenó de manera imprevista convocar el Reichstag. En la noche del 1 de septiembre dictó a las secretarías en su despacho el discurso que iba a dar en el Reichstag y con el que quería declarar la guerra a Polonia. A esa hora, en realidad, la guerra ya había comenzado, porque en la noche del 1 de septiembre, las tropas alemanas penetraron en Polonia. El 1 de septiembre, hacia las 10 de la mañana, después de que Morey le hubiera inyectado su estimulante, Hitler se dirigió a la sesión del Reichstag, que se celebraría en el edificio de la antigua Ópera Kroll.